Entonces acá vamos a poner nivel de referencia. ¿Qué más? La altura h, está P sub 0, la área. Consideramos que este tubo, perdón, el líquido tiene una densidad ρ. Consideramos eso. Listo. Y aquí tiene una presión P sub 0, entonces acá tiene presión atmosférica. ¿Correcto? Ok. Entonces, aplicando el teorema entonces de Bernoulli en los puntos 1 y 2, ¿no? En 1 y 2. Entonces aquí simplemente pondremos pues P sub 0, la presión ahí, más un medio, ¿sí? O la velocidad 1 al cuadrado, más ρ e, en este caso es h, ¿sí? De acuerdo al nivel referencia. Y en el otro lado, la parte inferior, como está en el nivel de referencia, sería presión atmosférica más un medio ρ b al cuadrado, ¿sí? B, la velocidad en el punto 2 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? De aquí, pues calculamos la velocidad, ¿no? Despejamos la velocidad y vamos a observar, así, ¿no? El cuadrado, ¿no? Sería B1 al cuadrado más 2 veces las diferencias de presión, ¿no? P sub 0 menos la presión atmosférica dividido entre la densidad, y esto va a ser más 2 veces la gravedad por h, ¿correcto? A esto lo llamamos así una ecuación de ese tipo, ¿sí? Luego, ecuaciones de continuidad en los dos puntos, ¿no? En 1, 1, ¿sí? Por ecuación de continuidad. En 1 y 2, ¿correcto? Eso es lo que vemos. Entonces vemos que la velocidad por el área 2, pero ya de frente ponemos pues que sea área 1 sobre área 2, y aquí sería B1. Esto sería otra ecuación, ecuación 2, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Eh, en esta parte tenemos la presión atmosférica, aquí tenemos una presión P sub 0, ¿correcto? Si consideramos que es bien grande, ¿no? Como A1 es mucho más grande que A2, ¿sí? Podemos ver pues que la velocidad que va a experimentar en este punto A1, ¿no? Va a ser lenta, ¿no? La velocidad va a ser muy pequeña. Entonces, tal es así que podemos considerar que esa velocidad sea cero comparando pues en el punto 2. Entonces acá ponemos considerando
la presión atmosférica es igual a P sub 0, la parte superior, supongamos que tengan a presión atmosférica, ¿qué más? Y lo siguiente, ¿no? Que área 1 sea mucho más grande que área 2. Entonces, de aquí podemos decir lo siguiente, ¿no? Que la velocidad de descenso del fluido, ¿no? De cómo va a fluir al cuadrado va a ser pues tan pequeño que podemos considerarlo cero. ¿Correcto? Si consideramos eso, luego eso reemplazamos en la ecuación. ¿Sí? Entonces luego en la ecuación está de aquí asterisco, ¿qué hacemos? ¿Sí? Es 2, ¿no? Si es así, entonces pues B2 al cuadrado, simplemente B1 va a ser 0, más las presiones también va a ser 0, 2 a 0 porque son iguales, más 2GH. Entonces decimos pues que B2 simplemente va a ser la raíz cuadrada, 2 veces la gravedad por la altura. Y ese es el teorema de Torricelli. Normalmente pues se dice, ¿no? Desde qué superficie hacia la parte inferior está la salida pequeña, ¿no? En este caso puede ser el agujero o el área pequeña, ¿no? Y en otros casos dibujan, el gráfico es este, ¿no? Y que el agujero está por aquí, ¿no? Entonces ven esta altura. Por aquí sale el agua. Y calcular la velocidad, ¿no? A la velocidad que sale. Es lo que normalmente piden estos ejercicios. Bien. Entonces el teorema de Torricelli. Luego viene otro ejercicio, dice, la figura representa un cohete denominado cohete de agua. Por encima del agua hay aire en una presión de 2 atmósferas. Si se mantiene el cohete en reposo, ¿cuál es la velocidad de salida por una abertura situada en la base? B, ¿cuál es el empuje hacia arriba si el área de abertura es 5 centímetros cuadrados? A ver. Yo creo que está en el texto. A ver.
Bueno, este ejercicio dice, es un cohete, acá tiene pues agua, ¿sí? Podemos ver que es agua. Entonces, aquí hay una presión de aire, ¿sí? Y lo que vamos a ver es la salida del agua, ¿no es cierto? Vamos a salir el agua a una cierta velocidad y esa salida del agua lo que va a hacer es que va a tener una fuerza de reacción, ¿no? Que va a hacer que el cohete se eleve. Entonces, lo que piden aquí es encontrar pues, esa velocidad. En primer término, dice encontrar esta velocidad de salida del agua. Correcto. Para hacer eso, tenemos que analizar esta ecuación. ¿Okay? Esta ecuación de aquí, dadas las mismas condiciones, ¿no? Que se plantea para el teorema de Torricelli. ¿Sí? Entonces, analizamos bastante bien esta parte de la ecuación y de acuerdo a eso vamos a determinar nuevamente la velocidad de salida, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, a ver, ¿cómo haríamos? ¿Cómo vamos a abordar? Entonces, vamos a dar alguna idea. ¿Sí? Eh, Tenemos que saber cuánto, ¿no? de agua sale en un intervalo de tiempo, ¿correcto? En un intervalo de tiempo bien pequeñito, o sea, un diferencial de tiempo, pueden decir, ¿no? ¿Okay? O sea, entonces, en un diferencial de tiempo, por decirlo, un diferencial de tiempo así pequeñito, ¿no? ¿Cuánto de masa de agua sale? ¿Correcto? Sí, entonces ahí es masa, entre comillas, lo ponemos, ¿sí? Aproximadamente va a salir de la siguiente manera, ¿no? La densidad del agua, ¿no? El área de ese agujero, ¿no? La velocidad y aquí está el diferencial de tiempo, ¿no? Eso más o menos es la masa que va a salir, ¿correcto? Ok, bien. Si esta es la masa, nosotros tenemos que buscar una expresión para que nos lleve a determinar la fuerza de reacción, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a definir cantidad de movimiento. Entonces, cantidad de movimiento, ustedes saben, es masa por velocidad, ¿correcto? Eso es lo que vamos a definir. Pero lo vamos a hacer en forma diferencial, ¿sí? Entonces sería diferencial de la cantidad de movimiento, debe ser igual la velocidad que se mantenga, y acá sea un diferencial de masa, ¿correcto? Esto de aquí vamos a considerar lo que sea un diferencial de masa. Entonces, bajo esa consideración, ahora vamos a reemplazar, ¿no? Entonces, diferencial de cantidad de movimiento debe ser igual a la misma velocidad, ρ, esa velocidad lo dejamos, ahora el diferencial de masa, el área, la velocidad al cuadrado y diferencial de tiempo. Ya hemos relacionado ahí. Ahora, por la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que el diferencial de la cantidad de movimiento en función al tiempo debe ser esta ecuación, A y la velocidad cuadrada. ¿Esto qué cosa es? Fuerza. Y es la fuerza que nosotros necesitamos para que salga.
¿Ok? Sí, entonces ahí nosotros tenemos una fuerza, ¿no es cierto? Ahora lo que nosotros necesitamos saber es pues hacer el análisis respectivo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ya tenemos la fuerza de reacción del cohete, ¿correcto? Entonces está referida a la densidad, el área del agujero y la velocidad con la que sale, ¿ok? Entonces ahora tenemos que nuevamente recordar el teorema de Torricelli o más, ¿sí? La deducción de la ecuación de Torricelli, ¿no? Habíamos considerado punto uno, sería este de acá, la superficie donde está el límite de la presión del aire o del gas que podría ser, ¿no? Y el de salida, correcto, punto 2. Con esas consideraciones, ahora sí tenemos que analizar, ¿ok? A ver, esa parte revisen, la que he formulado en la pantalla, si es correcto, ¿no? Si corresponde a las dimensiones.
Bueno, entonces, veamos, ¿no? El ejemplo de cohete de agua, ¿no? Clásico. Claro, ahora se extrapola a cualquier otro líquido, ¿no? ¿Sí? A ver, este orificio va a ser, pues, de área A, le vamos a llamar, ¿no? Área A del edificio. ¿Qué más? La densidad de líquido que sale, le vamos a llamar acá ρ. ¿Sí? Ρ. Y la velocidad de salida, ¿sí? Velocidad 2, ¿no? Indistintamente lo vamos a llamar B. No lo vamos a dejar ahí mejor. Es la parte 2, ¿no? Ok, entonces, veamos, ¿no? Aquí, bueno, entonces colocamos si A, vamos a decir, es el área del orificio de, de salida, ¿no? ¿Qué más? Rho es densidad de líquido, la densidad de líquido que sale. Y B, ojo, que es en el punto 2, ¿no? Velocidad de salida. Correcto. Masa que sale, entonces ahora vamos a ver la masa que va a salir en un diferencial de tiempo, ¿no? Tiempo cortito. Un diferencial de tiempo. ¿Cómo lo vamos a llamar aquí? Así, ¿no? Rho, que es la densidad de salida, el área, correcto, la velocidad de salida y un diferencial de tiempo. Todo esto de aquí eh, tiene, pues, dimensionalmente unidades de masa, correcto. ¿Sí? Luego, la cantidad de movimiento, ya simplemente para este es un vector, masa por la velocidad que es un vector, ¿cierto? Pero vamos a tomar un diferencial, ¿no es cierto? Vamos a terminar diferencial de P, de cantidad de movimiento, pero no de la velocidad, sino de masa. ¿Sí? Diferencial de masa. Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como vemos, este diferencial de P, ahora sí podemos hacer lo siguiente, pues, ¿no? Reemplazar el diferencial de masa que habíamos tomado inicialmente. Entonces sería ρ área, la velocidad, pero esta vez al cuadrado por ese b, y diferencial de tiempo. ¿Sí? Así queda, ¿no?
como, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a poner un punto mejor. Como la velocidad 1 es, vamos a considerarla que sea 0 del fluido dentro del recipiente, ¿no? En este caso dentro del cohete, ¿no es cierto? Y acá yo le voy a poner, para recordarnos, ¿no? Velocidad 1 igual a 0, ¿no? O sea, en ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos esta ecuación, yo le voy a llamar 1, ¿no? Para ordenar, ¿sí? De 1, vamos a decir pues diferencial de P sobre diferencial de T, vamos a tomar que sea ρ, área, velocidad al cuadrado, ¿no? Por segunda ley de Newton, vamos a ver que F es igual a T de P, ¿no? Esa es la segunda ley de Newton. Entonces acá se va a convertir área de al cuadrado, ¿correcto? Y esto le vamos a llamar, le vamos a dar un nombre, pues, a ver, alfa para decir, ¿correcto? Okay. Bien, si eso es así, ahora nos vamos a otra hoja, ¿sí? Y vamos a hacer una análisis de el teorema de Bernoulli, de la parte que nosotros demostramos. Mejor dicho, claro, en la parte en que nosotros demostramos el teorema de Torricelli, ¿sí? En la ecuación, de la ecuación, entonces vamos a recordar acá, de la ecuación de Torricelli, vamos a colocar esa parte, solamente esa parte, porque ya la conocemos, ¿no? Sería d al cuadrado, ¿no? O sea, ese 2 es la parte de salida, ¿no? De 1 al cuadrado, más 2 veces, acá hay una diferencia de presiones, ¿no? P menos P sub 0, ¿sí? Este es ρ más 2GH. Y esta era tipificada con una ecuación con el nombre de asterisco, ¿no? Recordando, entonces esta ecuación es esta. Incluso acá llevamos P sub 0 menos presión atmosférica. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que corregir. P sub 0 menos presión atmosférica.
Listo, tenemos ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Supongamos, claro, como es el agujero del cohete en la parte inferior es pequeñito con la del cilindro, ¿no? La posición del cilindro está en ese caso, ¿no? Porque aquí es bien grande, ¿no es cierto? Comparado con el agujero, ¿no? O la salida en la parte 2, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer. Supongamos que B1, que 1 al cuadrado sea 0, correcto. Aquí en esta ecuación, ¿no es cierto? Y que la presión que la presión P sub 0 es muy grande, es muy grande que puede expresarse y que la presión P es muy grande también en, ¿sí? El cohete, ¿no? En la parte interior. En la ecuación, entonces, en la ecuación, en la misma ecuación, asterisco, se puede despreciar el término 2 H. Entonces, aquí la presión a la que está sometido pues en el cohete inmerso es bien grande. Entonces ese término de aquí se puede despreciar, no va a resultar muy pequeño frente al este de aquí, ¿no? Este término 2 es 0 menos aquí expresión atmosférica dividido entre ρ, ¿cierto? En esas consideraciones, entonces, ¿no? La velocidad 2 va a ser entonces raíz cuadrada de quién? De esta diferencia, ¿cierto? T sub 0 menos atmosférica sobre ρ. S2 es salida, ¿no es cierto? Y densidad del fluido que sale, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? La densidad. ¿Okay? Luego, ahora sí, ecuación alfa. Vamos a tener entonces F va a ser igual, recordémonos cuál es alfa, aquí está. Este B es la, la velocidad de salida que habíamos dicho, ¿no? Entonces ahora sí es ρ por A, y aquí tiene que ir esa raíz cuadrada, presión P sub 0 menos la presión atmosférica
dividido entre ρ y todo al cuadrado. ¿Okay? Bueno, de aquí todo eso va a salir simplemente 2 veces el área por esto que va a ser P sub 0 menos la presión atmosférica, ¿correcto? Pero cualquier presión menos la presión atmosférica, ¿cómo se llama? Presión manométrica. Presión manométrica. Listo, ya tenemos ahí la fuerza. ¿Okay? Y bueno, de acuerdo a las condiciones del ejercicio, que nos dice, si se mantiene el cohete en reposo, ¿cuál es la velocidad de salida por una abertura situada en su base? ¿No? Por encima del aire hay una presión, aquí está la presión. Esto va a ser entonces P sub 0, ¿no? P sub 0. Bueno, todo lo demás ya sale el desarrollo, ¿no? Sí, entonces, este es 2 atmósferas menos una atmósfera. Vemos cuál es. ¿Qué falta? Bueno, lo que nos interesa es esto, ¿no? La velocidad. Esta es la solución entonces. Simplemente tenemos la densidad del fluido, si es agua, colocamos la densidad del agua. Esto va a ser la presión atmosférica, ¿no? Que es 2 menos 1, presión atmosférica, y aquí el 2, ¿no? Se opera y bueno, debe salir, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? Luego, la fuerza de empuje. Bueno, con esta ecuación sale la fuerza de empuje, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? 2, el área. Nos dan el área. La abertura es 0.5 centímetros cuadrados, ya tenemos el área, entonces también sale, ¿no? O sea, entonces el punto A podemos decirle pues que B es simplemente esta solución, ¿no? 2 P sub 0 menos P atmosférica dividido entre la densidad. Y la parte B, simplemente F igual 2 veces el área, todo está dado. Ahí estaría solucionado, ¿no? Solamente faltaría reemplazar los datos. Bueno, eso es en cuanto a ese ejercicio. Lo revisan bien y bueno, seguimos, ¿no? Luego tenemos el tubo de Venturi.
Bueno, ahí en el ejemplo ya claramente lo dice, la figura muestra un medidor de Venturi que se usa para medir la rapidez de flujo en un tubo, ¿no? Dedúzcase las expresiones de la rapidez de fluido, el flujo B1 en términos de las áreas transversales A1, A2 y la diferencia de altura, ¿no? Entonces acá tenemos la diferencia de altura del líquido en los dos tubos verticales. ¿Okay? ¿A qué se debe esta diferencia? La diferencia de presiones, ¿no? ¿Okay? Que esa es la diferencia de presiones. Entonces. ¿Cómo se demuestra? Se aplica el mismo teorema de Bernoulli, ¿no? Para los puntos 1 y 2. ¿Qué se descarta? La altura, ¿no? Entonces simplemente ahí presión 1, presión 2, ¿sí? ¿Qué más se utiliza? La ecuación de continuidad, ¿no? Y bueno, se encuentra, ¿no? Bueno, yo supongo que ustedes ya lo conocen. Eh, Deducirlo no va a ser ni un problema. Sí, entonces lo dejamos como tarea para el día miércoles, esta parte. Vamos a ver, bueno, como todos tienen que saber, yo voy a llamar de la lista a alguien que lo tiene que tener listo, ¿no? O sea, tiene que tener en su hoja de Word, no sé, como colección de problemas, o cualquiera, ¿sí? Deducirlo no, está en el texto, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es simplemente estudiar, leer y hacer la presentación, ¿no? Del tubo. Entonces queda el tubo de Venturi. Medida de la presión en un fluido móvil. Es un ejercicio. Este es otro, ¿okay? De la vida diaria. Y luego, pues, vemos acá sustentación en el ala de un avión, ¿no? Entonces, como la diferencia de presiones así que permite que se sostengan los vuelos comerciales, ¿no? Cualquier avión que se puede observar, ¿no? Incluso podemos decir de las aves también. Entonces, ¿qué influencian? Primero, la velocidad que se desplazan, dos, la forma, ¿no? La forma cual sea la forma geométrica. Entonces ahí vemos pues que las presiones en la parte inferior son menores. Eh, sí, por esa diferencia de presiones, ¿no? Se observa capas, ¿no? Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Eh, entonces, observando, ¿no? Primero dice las líneas de flujo alrededor del ala del avión, ¿no? Ahí tenemos un avión más simple, ¿no? Primero creo que le llamamos. Las líneas está buscando como un flujo de aire, o sea, partículas se desplazan por encima de la parte superior del ala y se aprieta, ¿no? Acá hay más densas que la parte inferior, por lo que la rapidez del flujo es mayor y por consiguiente la presión es menor, ¿no? Eso se ve también justo en el tubo de Venturi, ¿no? ¿Sí? La presión es
la presión es menor entonces en la parte inferior que la parte superior. Por eso es que, como la parte superior es presión menor, hay una relación y justo está representado pues, ¿no? como formas de vectores, ¿no? Entonces, presión en la parte superior y en la parte inferior, cómo van diferenciándose, ¿no? Una explicación equivalente, la forma del ala imparte un momento lineal descendente neto al aire, de manera que la fuerza de reacción sobre el avión es hacia arriba, ¿no? Contrario a este diferencial del aire. Bueno, aquí también se ve, ¿no? La velocidad, entonces, en la parte superior es mayor de las partículas, por eso la presión es menor, ¿no? Que la velocidad que en la parte inferior y la presión es mayor, ¿no? Entonces hay sostenibilidad. Más o menos es una figura transversal de eh, de una simulación, ¿no? De cómo es el flujo del aire, ¿no? Alrededor de un ala de un avión. Esa es la forma. Y aquí también podemos ver, ¿no? Esa es la simulación que se hace. Y aquí ya este es un juego dinámico, de la dinámica, cómo están las alas del avión, miren. Estoy refiriéndonos a esta sección transversal, y ahí pues en la dinámica, ¿no? Cómo trabaja. Dan sostenibilidad, ¿no? De frenado, de muchas opciones, ¿no? Claro, el estudio dinámico en 3D, la matemática, todo eso ya lo hace pues un curso especializado, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es la idea de introducción, cómo está el flujo, ¿no? No vamos a hacer el cálculo, se complica más. Bueno, eso. Entonces, lo que sabemos que nos llega, que la presión sobre las alas es menor que el por la parte inferior. Y esa diferencia de presión hace que se sostenga entonces el avión, ¿no? ¿Sí? Claro, y cómo pueden lograr, por decir, ese flujo de viento, ¿no? Porque el viento de repente hay lugares pues que no están estáticas las moléculas, ¿no? Entonces el avión tiene que desplazarse a ciertas velocidades para conseguir eso. Esa es la otra razón, ¿no? Y esto es en cuanto también a cómo lanzan las pelotas los deportistas, ¿no? Bueno, esa es la parte que ya trae como anécdotas, ¿no? Pero que se observa, ¿no? El tipo de lanzamiento. Si bien es cierto, acá no practicamos el béisbol ni deportes conocidos, pero ya la forma de lanzar la pelota es lo que va a dar pues cabida a si una pelota gira, ¿no? De cualquier manera, ¿no? ¿Sí? Y el más conocido es este, creo, ¿no? Bueno, creo que ese no, ¿no? Este es el más conocido, ¿no? El, ese es el efecto que causa, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, no sé si hay una lista de ejercicios ahí. A ver si son del texto.
1088. Bueno, acá está el medidor de Venturi, solo lo tienen que revisar, está todo resuelto. Bueno, ya había explicado, la turbulencia se da pues cuando los fluidos no tienen ese comportamiento laminar, ¿no? Sí, ese comportamiento laminar es como que una molécula de agua sigue una trayectoria, ¿no?, en el fluido, ¿sí?, definida, ¿no?, ideal, como si fuera una línea. En ningún momento se cruza con otra molécula. Si se cruza, existe turbulencia, ¿no? Incluso pues ya deformado, ¿no? Incluso habíamos visto que el caso de, ¿no?, de la figura del humo del cigarrillo, ¿no? El efecto Magnus se llama eso del tiro libre que realiza Roberto Carlos, ¿no? Bueno, esos son efectos. Y ahí termina la parte de lo que es mecánica de fluidos o fluidos, ¿no? Toda la parte que es fluidos. Ahora lo que nos toca es hacer ejercicio, ¿no? Sí, los ejercicios no son complicados, simplemente tiene que ver con... las leyes de Pascal, Arquímedes, ¿no?, ecuación de continuidad y el teorema de Bernoulli, ¿no? Y a partir del teorema de Bernoulli tenemos pues el teorema de Torricelli, ¿qué más? Y bueno, bueno, es eso, ¿no? Un problema interesante es este de acá, que normalmente ustedes ven, el 1286, ¿no? El recipiente va a girar una velocidad angular, se supone que es en movimiento circular uniforme. Sería bueno esto que lo revisen, el 1286. Y se utiliza cálculo, nada más, eso es la diferencia, ¿no? Entonces aquí en mecánica de fluidos no se trata de introducir el curso algo de cálculo, ¿no? Pero no, porque para hacerlo bien completo se necesita pues un poco más de ecuaciones diferenciales y es un curso aparte, ¿no? No tratar de mezclar lo que corresponde, entonces está limitado, ¿no? ¿Sí? Y acá por decir, este es un ejercicio que trata de hacer eso, ¿no?, de cálculo. ¿Okay? Hay algunos más. ¿Sí? Todo lo demás ya son eh, muy conocidos, ¿no? Una nueva forma, ¿no? Este también es interesante. Este es de Torricelli.
Este también implica Torricelli. Y bueno, ya los demás son resolver. Bueno, así son de todo esto, ¿no? Entonces, yo indicaría que traten de resolver ¿no? El 1286, ¿ok? O cualquiera, ¿no? Para el día miércoles. Bueno, no están viendo, creo. Bueno, no sé si tengan alguna consulta. Ah, sí, profesor. ¿Usted cree que podría resolver el ejercicio 12.49? 1249. Arteria obstruida, dice. La sangre viscosa fluye a través de una arteria parcialmente obstruida por el colesterol. Un cirujano requiere eliminar suficiente colesterol para duplicar la rapidez del flujo de sangre a través de esta arteria. Si el diámetro original de la Tierra es d, ¿cuál debería ser el nuevo diámetro en términos de para lograr esto para el mismo gradiente de presión? Suficiente. Ya. Parece que es un problema de continuidad, de ecuación de continuidad, ¿no? ¿Aló? Ah, eso de A1B1 igual a 2B2 sería el DDB sobre DT, ¿no? Sí, eso es lo que se ve, ¿no? Ecuación de continuidad, nada. Ah, ya, perfecto. Creo que así me salía 2D. Eh, si no, le podría mandar un correo luego para preguntarle sobre eso. Está bien, señorita Ana Paula, ¿no? Sí, profesor. Ok, ok. Ya, gracias.
Bueno, no sé si alguien va a presentar algún ejercicio. Quedan 10 minutos. Profesor, ¿puedo presentar? A ver, señor Flores Palomino. Es el 12.61. A ver, espérate, déjame ubicar 1261. ¿Se puede ver? Sí, sí. Explica de qué Ah, se trata primero el problema. Bien, nos dice que un lancho no abierto tiene las dimensiones que se muestran, 22, 12, 40, y que está hecho con una placa de acero de 4 centímetros de espesor, en los cuatro costados y en el fondo, o sea, en todas sus partes. Y nos dice qué masa de carbón puede transportar el lanchón de agua dulce sin hundirse, y si hay suficiente espacio en el lanchón para contener el carbón. Entonces nos dan como dato la densidad del carbón, que es 1500 kilogramos por metro cúbico. Ya. Y lo primero que hacemos es sacar la densidad del acero que está en la tabla y el volumen de la lancha, que es simplemente multiplicar los cuatro lados. Bueno, los tres lados. Ujú. Y luego calcular el volumen del acero, o sea, solo por el espesor, sería multiplicar las cuatro caras y la parte de abajo, sumarlas, y multiplicarlo por 0.4, que es el espesor, 4 centímetros, y nos sale 94.72 metros cúbicos. Entonces, la masa del acero es igual a la densidad por el volumen y nos queda 7.3 por 10 a la 5 kilogramos. Entonces, ahora igualamos las fuerzas. La fuerza de empuje del agua es igual a la masa por la gravedad, pero como nos dice que es agua dulce, entonces la densidad es solo 1000 kilogramos y el volumen total sería 10.560, el volumen de la lancha. Y esto va a ser igual a la masa de la madera no, la masa de la madera más la masa del acero y solo se quita la gravedad, se simplifica. Entonces nos queda que la masa de la madera es aproximadamente 9.800 toneladas. Y para calcular si esto alcanza dentro de la lancha, solo calculamos el volumen que se requiere, dividimos la masa sobre la densidad y nos queda que se necesita 9.574 metros cúbicos de madera. Y sí se puede utilizar porque el volumen de la lancha es de 10.560 metros cúbicos. Eso sería todo, profesor. Ujú. A ver, ahí tratas de hablar de acero y madera, ¿no es cierto? A ver cómo dice. Así es. No, es que lo que pasa es que han mezclado el carbón con la madera. Ah, ¿Sí? carbón. Y tú hablas Ah, de sí, madera. sí, sí. Entonces, yo medio que me he salido de dónde saca la madera. Ah, claro, sería solo reemplazar todo lo que dice madera por carbón. Ujú, Sí, profesor, tiene razón. ujú. Es un problema, pues, hoy de los sistemas de transporte que son ¿no? Llevan de todo están hechos de acero, ¿no? Es un problema simple de cálculo, claro. Está bien, señor, Flores Palomino. Gracias, profesor. Profesor, ¿podría presentar yo? A ver, señorita Andrea. Ya, muchas gracias. El problema 1268. Ay, Hoy día es 20. ujú.
Ay, no sé si se puede ver, profe. A ver, uno de sus compañeros que le diga si se ve. Eh, Mm, ¿Se ve? Sí, ¿no? Creo que sí. señor Brian Patricio, ¿se ve? ¿Qué dice usted? Sí, ¿no? Sí, profesor. Más bien si lo logras poner a toda pantalla sería mucho más mejor para mí. A ver, a ver. No sé en qué... Ah, sí, Si ves, ahora incluso puedes ampliar el ancho, eso es. va. Ahí está. Bueno, comienzo. Sí, sí, Eh, explica primero de qué se trata, en palabras simples, luego incluso puedes dar lectura al ejercicio, ¿no? Ujú. Nos mencionan que hay un barco que tiene 5.750 kilogramos de masa, que va a incluir tanto la carga como los pasajeros. Entonces, este nos menciona que flota justo al borde superior en sus lados, está al ras, por así decirlo, en agua dulce. Ya ese dato de que es agua dulce nos va a mencionar la densidad, ¿no? Que en este caso va a ser 1.000, como lo mencionó mi compañero Adrián. Bueno, el primer caso nos piden en la letra A hallar el volumen de este barco y en el apartado B nos mencionan que es como que un poco peligroso flotar el barco al ras, ¿no? Y que está a punto de hundirse prácticamente. Entonces se tiene que botar una cantidad de carga necesaria para que el 20% del volumen esté por encima del agua y así sea como que más seguro, creo yo. Entonces nos preguntan cuánta masa se debería tirar. Entonces analizamos ese problema y lo planteamos, pues, ¿no? Claro. Más o menos la fuerza de flotación que va a tener el bote o barco va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido, ¿no? Bueno, en este caso B sub S, que la variable que voy a mencionar, que es el volumen del objeto que está debajo de la superficie del agua, ¿no? En este caso, reemplazamos por el principio de Arquímedes. El volumen es prácticamente reemplazar nada más los datos. Como le mencioné, la densidad del agua va a ser 1.000 y la masa que tenemos es 5.750. Y el volumen nos va, nos va a dar el volumen sumergido, o sea, el barco va a ser 5.73 metros cúbicos. Entonces, ya, bueno, ya tenemos la respuesta del apartado A, ¿no? Ahora el apartado B, que nos menciona igual, vamos a usar la misma fórmula. La fuerza del bote va a ser la masa por la gravedad, prácticamente. Eh, Luego se halla, en este caso nos mencionan que quiere que el 20% de la embarcación quede por encima del agua. Entonces, el volumen sumergido vamos a agarrar solo el 0,8, o sea, el 80% del volumen que hemos enviado, que en este caso nos sale 4.584, pero lo podemos redondear a 4.6 para poder hacer los cálculos más rápido. Ya. Y en este caso, bueno, la masa flotante del objeto va a ser reemplazando datos igual, pero ahora con el volumen con B sub S ya no va a ser 5.63, vamos a darle lo ideal, que sería 4.6, ¿no? De acuerdo a las características que nos piden en el apartado B. Y eso nos va a salir que la masa que debería tener esta, el barco va a ser 4.600, ¿no? Pero en este caso, nuestro barco tiene 5.750, entonces va a tener que retirar 1.150 para que cumpla con tener el 20% fuera de la superficie del agua, ¿no? Y en este caso, más o menos para analizar, esta cantidad va a ser prácticamente el 20% de la masa que tiene ahora el barco, ¿no? Y eso sería todo. Ya. Ok. Gracias. Ya está bien, señorita Andrea. Ujú. Profesor, ¿podría presentar otro, por favor? A ver, señorita Ana Paula.
Ya. ¿Se puede ver? Ya. A ver. Es la 12:40, ¿no? Sí. A ver, explique. Ah, ya. 12:40 dice. A ver, explique. Ya, lo que dicen es que una sección de la arteria está bloqueada y la presión normal en una arteria sin bloqueo es de 1.2 por 10 a la 4 pascales y la presión en la zona de bloqueo es de 1.15 por 10 a la 4. Y también dicen que la velocidad en la zona normal que no está bloqueada es de 30 centímetros por segundo. Y mencionan que la gravedad específica de la sangre es 1,6 y esto es, entonces la densidad de la sangre sería 1.6 por 10 al cubo, que es la densidad del agua. Entonces, por Bernoulli, como están a la misma altura las dos zonas, se elimina estos términos y queda que la presión normal más un medio de la densidad por la velocidad normal al cuadrado es igual a la presión de la zona de bloqueo más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en la zona de bloqueo. Entonces, la velocidad en la zona de bloqueo sería 2 veces la presión normal menos la presión de bloqueo sobre la densidad más la velocidad normal al cuadrado. Y quedaría la velocidad de 1 metro por segundo. Nos piden cuál es el porcentaje que está bloqueado. Entonces, luego, por la ecuación de continuidad, se tiene que el área de bloqueo es igual a la velocidad normal sobre la velocidad de bloqueo. Y la velocidad normal nos dijeron que era 30 centímetros por segundo, entonces es 0,3 metros por segundo. Y hallamos que la velocidad en la zona de bloqueo es de 1 metro por segundo, entonces el área de bloqueo es 0,3 veces el área normal. Entonces es el 30% está, perdón, el área de bloqueo es el 30% del área normal, entonces el 70% de la arteria está bloqueado. Ya. Ahí habla que gravedad específica. ¿A qué se refiere eso? Encontré que era la relación entre la densidad del fluido por la densidad del agua. Perdón, entre la densidad del agua. Mm, Entonces la densidad del fluido sería la gravedad específica por la densidad del agua. mm, ya. No sé si tus compañeros tratan de hacer alguna pregunta. No hay preguntas. Profesor, entonces dejo de compartir. ¿Cómo? Ya dejo de compartir. Sí, Oh. está bien, señor.
Sí, Ya. Gracias. Profesor, tengo un ejercicio para